Dios les bendiga, hermanos. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Gustave, pero no es el devocional con el Paz. Este es el mensaje de hoy, el mensaje nocturno, por así decirlo. Mañana recibiremos una palabra más breve, el devocional con el Paz, pero ahora, como todos los días, a excepción del día de culto, por supuesto, que tendremos nuestro culto, pero en estos días importantes de estar encerrados, con abstenciones de trabajo, de reuniones, etcétera, etcétera, conviene que vayamos a la palabra juntos. Y entonces quiero compartir con ustedes esta serie de mensajes. Vivamos con esperanza. Ayer dije que se llamaría Viviendo con Esperanza, pero vamos a decirlo así. Vivamos con esperanza, como una exhortación que nos hacemos unos a otros, ¿de acuerdo? Esta es la segunda parte y nos estamos basando en Romanos 8, 19 al 25. También podemos llamar a esta serie La sobreviviente del holocausto de valores, porque hablaremos de la esperanza, por supuesto, todo el tiempo. La contingencia actual puede quitarnos algunas posibilidades de reunirnos, de ir al trabajo, de besarnos, de darnos la mano, de hacer reuniones, fiestas y hasta funerales. Pero hay algo que no puede hacer esta contingencia, no puede quitarnos la esperanza. Quiero compartirles, hermanos, que he estado en contacto con el hermano Marcos Vidal. Recuerdan, estuvo con nosotros recientemente en nuestra iglesia y supimos que cuando se fue de urgencia. Le cancelaron algunos eventos cuando estaba acá en México, a los que venía también, pero no los pudo realizar. Y cuando llegó a su tierra, a Madrid, a España, en cuanto llegó, empezó la cuarentena para ellos y me cuenta que hay varios enfermos contagiados del COVID-19 en su iglesia, que incluso ya hubo una defunción. Y bueno, como no se pueden reunir en los funerales, fue su primer sermón de aliento en una situación fúnebre a través de la internet. Y pues seguramente es triste. Quiero decirles que en nuestra iglesia ha habido 2 familias de nuestra congregación que durante estos días han tenido un fallecimiento por otra razón, no por el contagio, no por la pandemia, pero no ha sido posible que yo asista. Los hermanos, de hecho, muy comprensivos me han dicho: pastor, no hay nada que hacer, no haremos reunión, todo será sencillo. Y bueno, ha habido así comprensión, pero sí, hay cosas que no podemos hacer, pero no puede quitarnos la esperanza. De hecho, en esos casos en los que les he mencionado que ha habido defunciones de algún pariente, ha habido palabra de esperanza, ha habido comunicación llena de esperanza, porque eso no nos lo quita nadie. Porque la esperanza es una decisión personal que se fortalece por aquello que la origina. Porque no todas las esperanzas son la misma cosa. No, depende de qué origina la esperanza. De eso hablaremos hoy. Por eso definamos la esperanza a la luz de la palabra. Les leo una vez más el texto completo de Romanos, capítulo 8, versículos 29 al 25. Dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el de aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ese pasaje estudiamos ayer, ¿recuerdan? Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que de alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos 8, 29 al 25. Si usted notó, el texto está lleno de la palabra esperanza, y no solo eso, sino de la idea de la esperanza, porque aún las palabras que aparecen aquí que no dicen esperanza, que no son la palabra esperanza, apuntan hacia la esperanza. Ayer definimos la esperanza de la siguiente manera: esperanza es esperar ardientemente la visión, y por la visión me refiero a la meta, la promesa, hacia dónde vamos. Así como el corredor que tiene una visión, llegar a la meta, esa meta, ese propósito, esa disposición, esa promesa que alguien le dijo: ganarás, triunfarás, o esa palabra que alguien le dijo, esperarla, pero ardientemente. El texto dice que debemos hacerlo con ardor, porque el anhelo ardiente de la creación, y dijimos que la creación misma anhela que seamos ratificados como los que creyeron en la verdad. Hoy reflexionaremos en lo siguiente: esperanza es valoración de la vida. Podría añadir a valoración algunos adverbios: es alta valoración de la vida, es valoración extraordinaria de la vida. La idea aquí es que valoremos la vida en su justa medida, porque esto es extraordinario, esto de vivir es extraordinario.
tan extraordinario que debemos estar preparados para cuando no la tengamos, esta cosa que se llama la vida. Dice el texto, versículo 20, porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, por causa del que la sujetó en esperanza. Déjenme decirlo, enseñarlo de esta manera. Por causa del pecado de nosotros, los seres humanos, tal como se dice en la creación, como se dice en el texto, en la creación entera fue sometida a vanidad. Es decir, a un proceso de muerte y destrucción inminente del planeta y el universo entero. ¿A qué me refiero que la Biblia anticipa esto? Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Desde Génesis, Génesis 3, ¿qué aconteció acá? La caída del hombre, que no solamente fue un acto de desobediencia de Adán y Eva, siempre decimos que su pecado fue desobediencia, fue más que eso. Se quisieron atribuir el derecho de decidir lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo. Y eso solo le corresponde a Dios. Es decir, se quisieron hacer autónomos, independientes de Dios, como el mundo entero. Como el pecado original es algo que nos hermana a todos los seres humanos, todos lo hemos cometido y lo seguimos cometiendo, nos creemos independientes, autónomos, separados de Dios, y eso es lo que nos mata, eso es lo que nos lleva a la muerte espiritual. Y cuando pasó esto en la raza humana, Adán y Eva, el Señor habló de esto que habla ahora en Romanos. La creación entera fue sujeta a vanidad, y por vanidad entiéndase a lo absurdo, a lo vacío, a un proceso de destrucción, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y la idea, mire, cuando Adán y Eva pecan, se desató un proceso de destrucción. Si no hubiese sido así, si Dios hubiese dicho, bueno, los quiero tanto que vamos a hacer como que no hizo nada. Safis vuelve, se decía en mi rancho, sé que aquí en México no se dice así, se decía mucho cuando jugabas a las canicas, y eso significaba, creo que acá se dice Safín Zafado o algo así, ¿verdad? Que significa que repito, si me salió mal el tiro, repito, se valía, era una regla absurda, pero la inventamos de niños o no sé, que volvías a repetir. Como si Dios hubiera dicho, bueno, Safín Zafado, vamos a comenzar otra vez, vamos a hacer como que no me di cuenta que me desobedecieron. No, si Dios hace eso, no hay esperanza para nosotros. Si Dios hace eso, nos perpetúa en muerte por siempre, siendo malos, siendo desobedientes y permanecemos así por siempre, pero no, Dios permite que se desate un proceso de destrucción para sujetar justamente a este proceso en la esperanza. Justamente por causa de este proceso de destrucción es que hay esperanza. Es que en medio del mal hay una esperanza. Y Dios hizo que así fuera. Él, dice, Él la sujetó a esperanza. Podemos decir entonces que bendito sea el Señor. La maldición también generó una esperanza, porque, como se señala en Génesis, de esto se desprende toda la enseñanza que quiero compartir hoy. Miren, déjenme decirlo en términos sencillos de esta manera. La vida, independientemente de sus características de vanidad, proceso de muerte y destrucción, tiene implícita la posibilidad de la esperanza. Jesús alguna vez usó el ejemplo de la semilla y dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no hay fruto. Se refería a sí mismo, él era el grano de trigo ese que cae a tierra y muere, y de ahí surge la vida. Pero puso ese ejemplo que es interesantísimo de la naturaleza. Para que haya una nueva planta, el grano tiene que caer. Tiene que caer, ¿no le parece interesante eso? Tiene que hundirse en la tierra, humillarse, es decir, sumergirse en la tierra. Si no sucede eso, no hay vida. Bueno, este proceso de destrucción en el que estamos metidos como humanidad y como planeta, como mundo, dice Dios, tiene implícita la posibilidad de la esperanza. Podemos decir entonces lo siguiente, la esperanza es algo que para entenderlo, déjeme decirlo, en contraposición de la desesperanza.
Creo que el día de hoy queda muy bien eso, porque cuando yo diga cómo se define la desesperanza, la vamos a comprender perfectamente, porque por ahí andamos de repente algunos. La desesperanza es la devaluación de la vida. La vida no vale nada. Bastantes cantantes han dicho eso. No solamente nuestro filósofo popular, José Alfredo Jiménez, sino un filósofo cubano también, ¿no? Por eso la vida no vale nada, decía José Alfredo. La vida no vale nada si no es para merecer, decía Pablo Milanés. Y no son los únicos. Hay montones de poetas y filósofos que hablan de la vida como que no vale. La esperanza es la devaluación de la vida. La esperanza es ver la vida como un regalo de Dios. Hay gente que hasta odia la vida. Hay gente que hasta quiere morirse ya. La desesperanza es derrotarse anticipadamente. La esperanza es saberse más que vencedor. La desesperanza es decir, no lo lograremos. La esperanza es decir, el Señor ya lo hizo. La desesperanza es decir, estamos perdidos. La desesperanza es decir, estamos perdidos. La esperanza es decir, Él ya nos encontró y nos salvó. La desesperanza es decir, la vida no vale nada. La esperanza es decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que hemos de morir, no hay duda, no hay duda. Pero, ¿por qué no vivir mientras vivimos? Sé que se oye extraño, pero analícelo y no es extraño. ¿Por qué no vivir mientras vivimos? Los que son de la iglesia que pastoreo saben de esta anécdota que cuento. Ni siquiera era yo cristiano, me parece, todavía, y no puedo quitarme de la mente. Un niño, salieron ahí, no sé si con Jacob Zabludowski, dice usted hace montones, sí, con alguien así, de esos viejos comentaristas de noticias, reporteros muy antiguos, que los jóvenes de ahora no saben ni de quién hablo, pero salieron una asociación de desahuciados. Imagínense, personas a las que se les dijo, vas a morir. Debe ser el grupo, la asociación más, ¿cómo se dice? Más, donde la gente más transita, ¿no? Porque se van a morir. La mayoría están desahuciados, tienen 6 meses de vida, tienen 3 meses de vida. O sea, es una membresía que cambia cada mes. Es algo terrible o triste, pero no lo es para ellos. Salieron ahí una señora, un señor, un joven, pero había un niño, un pequeño. Y les preguntaban cosas ahí la comentarista, la entrevistadora, y decían esto y aquello sobre su enfermedad. Y cuando le preguntaban al niño, leucemia me parece que tenía. ¿Y tú qué sientes? ¿Qué opinas de esto? Y decía, bueno, he aprendido que me puedo morir mañana mismo. Hacía 6 meses o algo así, que le habían dicho que tenía 3 meses de vida, o sea que estaba viviendo horas extra. Pero me encantó ese niño, un muchachito. Yo era un jovencito, pero él era más niño que yo, más joven que yo, y me impresionó. Y como soy de Club de los Llorones, yo lloraba con Heidi y su abuelito, y yo lloraba con la ranita Ratatán, y por supuesto, Bambi me hizo llorar. Para mí Bambi no es para niños, eso es mortal, uno necesita psicólogo durante años y uno ve Bambi, ¿verdad? Y Dumbo, esas películas, pero tengo corazón de pollo. Pero justamente me impresionó mucho ese niño cuando le preguntaron, y entonces él dijo, yo sé que puedo morirme mañana, pero ahorita estoy vivo. Y decía así con una cara de autoridad de niño, ¿sí? Una cara de una solvencia moral extraordinaria. Y dijo, pero ahorita estoy vivo y no pienso morirme antes de tiempo. Si me muero mañana está bien, pero ahorita voy a vivir. No, hombre, yo casi me tuve que cubrir el rostro para no llorar delante de mis hermanos, porque mis hermanos eran muy burlones cuando yo salía con mi corazón de pollo y me ponía sensible. ¿Por qué no vivir mientras vivimos? La naturaleza, la nuestra y la del planeta, están sujetos a vanidad, eso no hay duda. Estamos en un proceso de contaminación y de destrucción, pero también estamos sujetos a un proceso de esperanza. Justamente porque esto se está yendo al garete, como dicen, justamente porque esto se está yendo a la porra, es que hay un proceso de esperanza en medio de eso, porque en medio de la destrucción hay esperanza. Cada día que despertamos tenemos que tomar decisiones. Vivir en esperanza o en vanidad. Vivir en esperanza o vivir en ay, cómo está difícil la vida. Ay, ¿por qué esto? Ay, ¿por qué lo otro, comadrita? Y con o sin virus, coronavirus, COVID-19 o como se llame y se apellide.
Le van surgiendo cada vez más nombres. Con o sin Él, la vida de por sí es un proceso. Envejecemos, por Dios, envejecemos. Aunque no hubiera virus de ningún tipo, el virus de la vejez nos va a matar un día igual. De hecho, nos está matando todos los días. Decía Alberto Cortés en una de sus canciones, la vejez se encuentra a la vuelta de cualquier esquina, ahí donde uno menos se la imagina. Y yo ya me la encontré. Ya tengo 60 años, ya puedo tener mi credencial. Así es que sí, estamos en un proceso de vanidad, un proceso de deterioro. Desde el que el hombre cometió pecado, así sometió a la creación entera ese proceso. Pero Dios también sometió a la creación entera y a nosotros también en un proceso de esperanza. Porque la esperanza funciona, como dice el texto que hemos leído, y lo leímos completo y lo seguiremos estudiando más adelante mañana. Pero el texto dice que lo que se ve no es esperanza, porque ¿para qué esperarlo? Ya lo tienes. Yo no tengo esperanza de tener un iPhone, ya lo tengo, no es esperanza, ya lo tengo, aquí está. De lo que tengo esperanza es de tener el nuevo, el 11, que ya me toca, por cierto, porque ya se me acabó mi plan y me están llame que vaya, pero pues como no hay, con la contingencia, pues no quiero ir, pero ya, eso sí es esperanza, porque eso todavía no lo tengo, pero el que ya tengo, ¿no? Por eso dice aquí, por eso lo que no tenemos es lo que nos hace tener esperanza, y justamente este proceso es lo que nos hace tener esperanza. Así es que esta contingencia debería acrecentarnos la esperanza, no disminuirla, sino acrecentarla, porque justamente porque la creación fue sometida a vanidad o destrucción, es que Dios la sometió también a esperanza. Justamente mientras más proceso de destrucción hay, más posibilidad de esperanza tenemos, porque la esperanza es justamente lo que no podemos ver, pero sabemos que un día vendrá. Así que cada día que despertamos tenemos que escoger entre vivir en esperanza o en vanidad. Vivir en vanidad es creer que no hay más que lo que vemos. Es vivir enfocados en las escalofriantes noticias de la prensa. Es enfocarnos en las estadísticas de muerte. Es ver al ser humano cada vez más perverso y sin una solución viable a sus tragedias. Es vivir en desesperanza total. Pero podemos escoger creer en Dios y valorar la vida. Podemos ver la crisis como oportunidad para que la gracia de Dios se manifieste. Podemos ver la vida como una entidad enferma, pero con la posibilidad de ser sanada por el amor de Dios. No se trata de ignorar la realidad del mal y sus consecuencias, pero se trata de valorar la maravillosa experiencia y el milagro de vivir. ¡Vive! Me impresionó que las autoridades del gobierno nos mandaron una solicitud, ¿cómo se dice? Un comunicado de parte de la Secretaría de Gobernación, es decir, a nosotros, especialmente los cristianos, donde nos piden que hagamos ciertas cosas, que sigamos las indicaciones. Quiere decir que no nos reunamos en nuestros cultos, pero dicen, y me dio como un poquito de vergüenza que tuvieran que decirnos eso. Está lindo que al final, porque el que escribió, el que lo redactó, en serio, es bueno, escribe bien, echa porras y luego da el gancho al hígado, de todo nos puso, pero casi al final nos dijo, y que sigan proclamando esperanza y aliento como ustedes en diferentes circunstancias y contingencias han sabido hacer. Gracias, que nos reconoce que sí es cierto, cuando hay situaciones difíciles, terremotos y huracanes y demás, hemos sido los cristianos los que salimos al quite y bendecimos a la gente con servicio, acción social, y nos echan porras al respecto de eso y nos reconocen. Pero antesito de esa redacción, nos dice el que escribió ese comunicado, nos dice, y les pedimos que no hagan comentarios ni discriminatorios. Porque hay quien puede decir, es que los pecadores, es que por estar aprobando leyes a favor del homosexualismo, por eso Dios nos está castigando. A eso se refiere. Por eso aquí yo no estoy diciendo nada de eso, estoy mencionando lo que algunos cristianos de repente hacemos. Y dice, tengan cuidado de no ponerse a condenar y a criticar. De hecho, hay tanto pasión por eso que acabamos de leer, mi esposa y yo, un cuadrito que una cristiana escribió, donde dice, ¿dónde estás, iglesia? ¿Dónde estás? ¿Por qué te encierras en tu casa? ¿Qué, no tienes fe? ¿Qué? Ahora hasta a pegarnos entre nosotros. ¿Qué le pasa, hermana? Además, ¿usted cómo sabe qué estamos haciendo? Y además, encerrarse no tiene que ver con falta de fe, tiene que ver con sabiduría. También los judíos se encerraron. En el día que celebraron la Pascua también se encerraron. Y ahí estuvieron, esperando la bendición de Dios. Hay ocasiones en las que hay que encerrarse.
no es acto de falta de fe, es servicio. Y si usted va a hablar de todos los cristianos de la iglesia, pues pregúntele a cada iglesia qué está haciendo. Nosotros estamos alimentando niños del Chimalhuacán, niños que no tienen manera de desayunar y comer. Le estamos dando despensas ahora, como no les podemos dar de comer porque está prohibido, así en el salón que siempre hacemos, le estamos dando la comida para llevar y despensa para que lleven a sus casas. Sí estamos, pero nos ponemos a proclamar desesperanza y la encontramos donde sea, hasta donde no está la desesperanza, ¿quién la encuentra para proclamarla? No, proclamemos la esperanza. Mejor, bendita, amén, adelante, hermanos. Decía hace ratito un joven de nuestra iglesia, uno de los consejeros de nuestra iglesia, que está lleno en la internet de mensajes y que qué bendición, es cierto, qué bendición. Y hay mensajes de todas las denominaciones y de todas las iglesias, y de repente podemos estar o no de acuerdo exactamente con una enseñanza o no, pero gloria a Dios que hay mensajes, no más que no nos pongamos a pegar unos a otros en proclamar desesperanza. Mejor proclamemos la esperanza, ¿de acuerdo? Y no le sigo porque alguien me va a acusar de que yo también hago lo mismo, pero espero que me esté explicando bien. Vivir en vanidad es creer que no hay más que lo que vemos, es vivir enfocados en las escalofriantes noticias de la prensa, es enfocarnos en las estadísticas de muerte, es ver al ser humano cada vez más perverso y sin una solución viable a sus tragedias, es vivir en desesperanza total. Pero podemos escoger creer en Dios y valorar la vida, podemos ver la crisis como oportunidad para la gracia de Dios, para que se manifieste la gracia de Dios y su misericordia. Podemos ver la vida como una entidad enferma, pero con la posibilidad de ser sanada por el amor de Dios. No se trata de ignorar la realidad del mal, no se trata de ignorar, no se trata de cerrar los ojos y decir no hay maldad, no, sí hay maldad, ya estoy mencionando yo también eso, sí hay, y hay consecuencias de la maldad, pero ¿qué tal que valoramos la vida y ayudamos a la gente a valorar esa maravillosa experiencia que Dios nos dio, la vida, la experiencia y el milagro de vivir? Y estoy hablando de la vida física también. O estoy hablando de la vida física, no solo de la vida espiritual, porque alguna vez alguien me preguntó mi edad, y yo le dije mi edad, pues la edad que tengo, cronológica, desde que nací, desde el 12 de noviembre del 59, día del cartero. A mí me trajo el cartero, no había cigüeñas ese día, tal vez por eso doy mensajes. Y alguien me dijo, yo no quería saber su edad cronológica, quiero saber su edad espiritual, y yo ni me la sé que me convertí por ahí en octubre del 77, de 1977, pero ni sé qué día era exactamente. Debió ser la tercera semana, que es la semana que se utiliza para la Semana de la Juventud en las uniones de jóvenes de las iglesias de la Convención Nacionalista de México. Un día investigaré qué día era de número ese lunes, porque sé que era lunes cuando me convertí. ¿Pero qué voy a saber? Le dije, hermano, pues no sé. Pues dijo, a mí no me interesa su edad cronológica. Creo que sí es buena la edad. Si la edad cronológica, ¿quién me la dio? ¿A poco me la dio el diablo? Me la dio Dios, la vida. Cuando hablo de valorar la vida me refiero a esta posibilidad de respirar. Yo con mi tabique desviado, pero sí respiro. Valoremos esto maravilloso que Dios nos dio. Eso es esperanza, valoración alta de la vida. Digámoslo fuerte y claro, nuestra vida no depende de un hilo. Valorarla es entender que nuestra vida no depende de un hilo. Ahora, ¿saben de dónde viene eso de depende de un hilo? Es muy gráfico, ¿no? La metáfora es muy exacta. O sea, sí, ¿no? O sea, una cosa que depende de un hilito. Ni siquiera es un hilo, es un cable. Sería más fuerte que un hilo, pero sí, esa es la idea, ¿no? Como que estás colgado tú de una montaña o de un puente y colgando de un hilo. Pues sí, te vas a caer, o sea, un hilo no te soporta. Ahora depende de qué grueso de hilo, pero ¿de dónde viene eso? Les cuento que el origen de la expresión y todas sus variantes vienen de una antiquísima fábula surgida en la mitología romana. Los griegos y nórdicos también tenían su equivalente de eso, en la que se explicaba que la vida de cualquier ser humano estaba controlada desde su principio y hasta su fin por tres hermanas hilanderas. Hilanderas me refiero a mujeres que se dedicaban a hilar, es decir, convertir la lana virgen en hilo para tejer. Hay una manera, hay un aparatito así muy interesante que se hace y se va, las mujeres en ciertos lugares del mundo donde es a lo que se dedican, traen así en su alforja lana virgen, que son pelo pues de oveja, pero lo van hilando, eso es una hilanderas. Y se decía que eran tres hermanas hilanderas, que son divinidades, en realidad estas eran divinidades, supuestamente en esta mitología, y convertían la lana virgen en hilo para tejer. Y eran conocidas estas tres hermanas como las parcas.
Me parece que de ahí es donde nos viene a México y no sé si a toda Latinoamérica la idea de la parca o la muerte. Morias le decían los griegos o nornas para los escandinavos, pero eso no importa. Pero las parcas, 3 hermanas, eran seres divinos, algo así en esta mitología. Cada una de las parcas, cuyos nombres romanos eran Nona, Décima y Morta, sus nombres griegos Cloto, Laquesis y Atropos, no más por cultura general. Estas 3 hermanas tenían una misión que les habían encomendado de hilar el hilo, valga la redundancia, hilar el hilo en el que se determinaría el cuándo nacería, cómo sería el transcurso de la vida y cuál sería el momento de cada persona para morir. Dependiendo de lo feliz o desdichada que sería la vida, de eso dependía lo feliz o desdichada que sería la vida de cada individuo. Lo hilaban de color blanco o negro, colores asociados a la buena o la mala suerte respectivamente. Nona, una de esas divinidades, era la que hacía girar la rueca. O sea, ya ven que se le hacía una cosita que van hilando para hacer el hilo. Décima, medía la longitud que debía durar la vida. Ella es la que se encargaba de la largura. Y Morta era la que cortaba en el momento en que debía acabar la vida. Una se dedicaba al nacimiento, la otra durante la vida, negro o blanco según le iba, y la otra era la encargada de cortar. Esta última es la que tenía la tijera, pues, y finalmente cortaba el hilo cuando le daba la gana. Literalmente, esto era cuando les daba la gana a ellas. Era por ello que la vida de cada uno de los mortales pendía de un hilo, y eran esas divinidades quienes controlaban el destino de cada uno. Según la propia leyenda, los mismísimos dioses les tenían miedo a estas 3 hermanas, estas 3 hilanderas, porque estaban sujetos a los designios y caprichos de las parcas estas. Hasta los dioses les tenían miedo. Pero les tengo noticias, maravillosas noticias. Esto es mitología, mentira. Esa era la manera negativa propia de la desesperanza con la que la gente de aquella época explicaba sus ideas trágicas sobre la vida. Así que no tenemos que creer en esas 3 mujeres hilanderas, no existen. No hay tal cosa como una divinidad que se encarga de hacernos nacer y otra divinidad que se encarga de tejernos con negro con blanco según la clase de vida que vamos a tener, ni hay una divinidad que se encarga de cortar. No hay tales 3 hermanas. Nuestra vida no pende de un hilo. Nuestra vida pende de la mano del que la sujetó en esperanza. Y me encanta que el apóstol haya puesto esta palabra, sujetó, porque esto habla de la mano, no, algo que no es un hilo, sino algo que es la fuerza de Dios. Y si pensamos en la mano de Dios, que Él es espíritu puro, así es que cuando pensamos en la mano de Dios o algo que Él sujeta es metafórico. Pero si pensamos en una metáfora hermosa, ¿qué le parece Isaías 41:10? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si nos saltamos un versículo y vamos al siguiente, dice, porque yo soy Jehová tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y cuando dice que nos sostiene con la diestra de su justicia, como si Dios fuera derecho y no zurdo, aunque yo creo que es ambidiestro, aunque Él es espíritu puro y no necesariamente tiene manos, pero lo que dice esta parte, esta metáfora es que nos sostiene con su mano más poderosa, con su mano más fuerte. Y Pablo cuando usó esto así lo dijo, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es decir, que no, nuestra vida no pende de un hilo, nuestra vida pende de la mano de Dios que nos sujeta. Entonces, hermanos míos, tengamos esperanza y echémonos porras unos a otros. Iglesia de Cristo, bendita seas. Qué bueno que sigues proclamando. Qué bueno, pastores de todas las denominaciones y hermanos en Cristo y de la misma denominación, qué bueno que siguen predicando desde su casa. Los que son expertos en eso porque tienen tecnología y porque tienen hermanos que son bien buenos en la tecnología y tienen posibilidades económicas. Qué bueno los que tienen su set de televisión precioso, los que tienen hasta su asesor de imagen personal, los que hasta los maquillan antes de salir a la cámara. Qué bueno que están haciendo su trabajo. Y qué bueno los hermanos que no tienen set. Y transmiten con un teléfono y transmiten por medio de una red que se está cortando y con un teléfono que no tiene cámara HD y no se ve tan bien. Benditos sean, hermanos, compañeros. Qué bueno
Iglesia de Cristo. Qué bueno que seguimos haciendo el trabajo. Que nadie nos condene porque obedecemos al gobierno, tal como la Biblia dice. La palabra de Dios dice que nos sometamos a las autoridades. Y esto es de sabiduría. Es para evitar que esto se ponga peor. Pero desde nuestra trinchera sigamos bendiciendo a la gente con esperanza y dándonos esperanza los unos a los otros. Porque nuestra vida no depende de un hilo, sino de la mano del que la sujetó en esperanza. Así es que, hermanos míos, este texto, esta palabra, que en ocasiones, porque es el lenguaje de Pablo, especialmente en la carta a los Romanos, se pone tan complejo, pero ahora explicándolo y reflexionándolo, espero que para usted y para mí tenga sentido. Esperanza es valoración alta de la vida, porque la creación fue sujeta a vanidad, sí, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Así es que usted y yo vivimos en un mundo, como decía Mafalda, un mundo que destiñe. Decía Mafalda porque se cayó y se manchó su vestido. Decía, este mundo destiñe, un mundo que está destiñendo, sí, pero Dios sujetó a este mundo también a esperanza y nosotros estamos aquí para proclamarla. Nuestra vida no pende de un hilo, sino de la mano del que la sujetó en esperanza. Y sabe que en estos mensajes que estoy dando no es culto, así es que no hay cantos y demás, pero en esta ocasión déjeme sí ponerles un canto, porque este canto concluye de manera perfecta lo que acabamos de reflexionar. Señor, bendice a mis hermanos y mis hermanas. Y permítenos, Señor, compartir y proclamar esperanza a diestra y siniestra, desde nuestra trinchera, desde nuestro encierro. Bendice a los que tienen que ir a la calle, a los que de repente tendremos que salir por alguna situación. Bendice a los que siguen trabajando, a los que no tienen trabajo y esa es su situación difícil. Y danos, Señor, amor y liberalidad para compartir, ahora mismo y también cuando termine la contingencia, compartir bienes a los que no pudieron durante la contingencia seguir adelante con el trabajo. Haz de nosotros, Señor, gente buena que comparte. Y bendice a todos, bendice a los enfermos. Bendice, por favor, a los hermanos allá en España, hermano Alex San Pedro, hermano Marco Vidal, sus iglesias, sus enfermos que sí tienen entre ellos. Bendice a nuestros enfermos también, Señor, por favor. Bendice a cada hermano y hermana que clama a ti desde su hogar. A los niños, a los jóvenes, Señor, que tal vez están desesperados, quieren salir a hacer deportes, ir a visitar, ir al cine, fiestas, yo qué sé. Bendice a todos, Señor, y que así en esperanza hagamos frente, Señor, a esta contingencia y compartamos el amor tuyo y la misericordia tuya con todos los que nos rodean. Bendice a tantos siervos y pastores, Señor, de todas las naciones, algunos con una gran tecnología, algunos con sencillez, compartiendo tu palabra. Bendícenos a todos, por favor. Y que tu nombre se glorifique en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Escuchemos este canto, hermanos, para terminar. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, Dios, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Quiero ver tu luz
tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Una vez más, tómate de la mano de Dios y dile, no me soltarás.